no casa ñoña. Quiero aclararte algo. Venezuela ya está intervenida militarmente. ¿Oíste? Por eso que tú llamas. Voy a intentar No, eludir. no, escúchame, ahí tienes que aclarar el hecho de que los militares sean afines a tu partido, no quiere decir que no esté intervenido. Hay militares en empresas básicas dirigiendo, hay militares en ministerios, hay exmilitares en gobernaciones y en alcaldías. En todos los estratos, escúchame, en todos los estratos sociales del Estado venezolano, en este momento hay una militarización y un control excesivo por aquellos que se conviertan en disidentes. Militarización, hermano, no es que vengan los gringos y entren a Venezuela. Militarización es lo que tenemos hoy día, donde el poder reside en el apoyo que tienen las Fuerzas Armadas en complicidad con el chavismo, pues, que se robaron las elecciones y hasta el sol de hoy no han publicado los resultados del 28. Bueno, ya cambiaste de la terminología intervención militar a militarización. Sí. Tú dices que Venezuela está intervenida militarmente por el hecho de que en Venezuela los militares venezolanos, ojo, no activos, porque si yo te reto a ti a que tú me digas un nombre de un militar activo que tenga un cargo político institucional más allá ¿De quién? Del ministro de Defensa, porque tú sabes muy bien que un militar en Venezuela, para asumir un cargo de alcalde, de gobernador, de institución, tiene que darse de baja y está retirado. Eso es una falacia. Lo que te está diciendo es que aquí los militares tienen tomado, no hermano, los militares son venezolanos y tienen todos los derechos. ¿Qué tú tienes? Porque el militar cuando se va de baja, deja las armas y solo las toma en el momento oportuno y necesario para defender al pueblo y las Los militares nunca sueltan las armas. Es más, este modelo cubano que ustedes quieren imponer en Venezuela, la base de eso son las armas, hermano. Tú le quitas a las armas al chavismo y no tienen nada, loco. Hermano, pero es que para defender al país, dime tú qué país. ¿Pero de quién lo están defendiendo? ¿De la mayoría de los venezolanos? ¿No? ¿De quién? Estamos defendiendo de los mercenarios de Eric Prince, de los mercenarios de Jordan Goudreau, de los mercenarios. ¿O me vas a decir que Jordan Goudreau no entró con su soldadito a territorio venezolano? Hermano, se lo dijo Piloncito, se lo dijo Piloncito en un debate. Volvemos al ejemplo que no me quisiste responder. Te respondí, si hay una dictadura. Pero no me barajé la vaina, vale. Pero es que tú no respondes nada. Si hay una dictadura, ¿cómo se sabe? No es que no puedo. Yo no puedo rebajarme tanto, sí, tienes razón, amor, para hacer un intercambio de información. Bueno, lo mío sería conocimiento e información. Y del otro lado sería descontextualización, desinformación, fake news, ignorancia. No puedo. Me van a disculpar. Porque eso en ningún momento sería un debate. El llamar un debate a estos encuentros es un irrespeto a la comunicación. Es un irrespeto a las herramientas políticas que se utilizan en el mundo hoy en día y que incluso utilizamos en las redes sociales. Yo no me voy a prestar para esa vagabundería. Sin embargo, felicito a Jan, felicito a Armando que lo ha hecho, pero él dice que Venezuela está intervenida militarmente. Y ahí es donde uno les aclara y les recuerda a ellos que su discurso lleno de mentiras daña a Venezuela. Porque con esto ellos quieren impulsar esos falsos discursos que comenzaron con el Tren de Aragua, luego el Cartel de los Soles y ahora más recientemente que somos el principal proveedor de uranio y de drones de Irán. Ya vimos las consecuencias del falso discurso del Tren de Aragua. Y le pregunto, especialmente a los venezolanos que están en Estados Unidos, también en Chile, porque ya están haciendo movimientos en el Congreso de Chile para comenzar a votar a venezolanos. A los familiares de los venezolanos, los familiares que estamos aquí en Venezuela y que tenemos o que tienen familia que estén presos, secuestrados en El Salvador, en Guantánamo, ahora los van a llevar a África, pero también, cuidado si algunos de estos países vecinos a Guyana, o que están escondidos en Estados Unidos, porque después de ser convidados, de haber sido manipulados para que se fueran a Estados Unidos a trabajar duro por el sueño americano, ahora son perseguidos políticos. Les pregunto a ellos, ¿ustedes creen que ese discurso dañó exclusivamente al chavismo? Espero su respuesta, ¿no? Porque demuestra la inmensa ignorancia, porque muchas veces uno se da cuenta cuando estos palangristas manipulan o cuando son por pura ignorancia. Y gracias a Dios, un monómetro, y yo le digo monómetro porque presuntamente parte de sus pagos vienen de monómero, cae con sus kilos por su ignorancia. Fíjense lo siguiente. Él habla de que hay ministerios y entes públicos donde hay militares, así también como gobernaciones, ¿ok? Bueno, les voy a decir algo. Primero que nada, uno de los elementos que no le conviene al machadismo es que haya militares que estén cumpliendo funciones en instituciones distintas a las Fuerzas Armadas. Ahora bien, esto no es
nada nuevo en Venezuela. Yo que tengo unos añitos te puedo decir, Monómetro y al resto, que esto ha sido así con frecuencia. En la Cuarta República lo veíamos, esto no es nuevo. Sí es verdad que con Hugo Chávez alcanzó unos niveles que podía parecernos desagradables. Y a mí en lo particular no me gusta, porque yo no tengo buena experiencia de militares administrando. Son muy, pero muy preparados, tienen posgrados y especializaciones, etcétera, pero vienen de gerenciar, de administrar dentro de las Fuerzas Armadas. Pero el sector público, en general, la administración pública en general, es muy diferente a la administración dentro de las Fuerzas Armadas. Yo ahora bien, Monómetro dice, o esa unidad del gobierno, del partido político con las Fuerzas Armadas para sostenerse en el poder. Bueno, entonces quiere decir, Monómetro, gracias por permitirnos aclararlo, que las Fuerzas Armadas están con el gobierno. Entonces tú estás desmintiendo a María Machado y Edmundo González Urrutia, quienes habían dicho, y quienes han dicho en más de una oportunidad, que las Fuerzas Armadas están con ellos. Entonces tú lo has desmentido. Gracias. Pero te voy a demostrar que eres muy ignorante, muy pero muy ignorante, y que no tienes ni la más puta idea de lo que dices, como siempre. Pero te lo voy a demostrar con una información que proviene del Nacional. Nada más ni nada menos, uno de los periódicos palangristas a los pies de María Machado. ¿Cuántos militares forman parte de la administración pública en Venezuela? Este informe es de septiembre del 2024. O sea, es reciente, suficiente para callarte la jeta. Bueno, antes que nada, déjame decirte, porque te busqué otro dato, que en Venezuela hay alrededor de 150.000 efectivos de las Fuerzas Armadas, en total, en las Fuerzas Armadas. 150.000 efectivos. ¿Cuántos de esos 150.000 efectivos están dentro de la administración pública? 301 efectivos, Monómero. 301 efectivos frente a 150.000. Ni siquiera voy a sacarte el porcentaje porque va a tener tanto cero que no vale la pena decírtelo. De acuerdo con una lista a la cual tuvo acceso el Nacional de manera clandestina. Ahora fíjate lo siguiente, Monómetro. 42 de ellos están en el Ministerio de Interior y Justicia, totalmente viable, válido, tomando en consideración que es el ministerio que se encarga de la seguridad del país. Es más, te voy a dar una lección para que veas que tus desconocimientos son enormes. Desde que yo tengo uso de razón, en la Cuarta República siempre estuvo al frente del Ministerio de la Defensa un militar. Y es por primera vez con Chávez que se tiene en el Ministerio de la Defensa un civil que fue José Vicente Rangel. ¿Ves que tú no sabes nada, Monómero? En todo caso, imagínate, quien da un paso más bien hacia llevar algo de no militarismo en las Fuerzas Armadas al tener un civil como ministro de la Defensa, ha sido Chávez. Por cierto, aquí sí tengo que decirte algo, porque trabajándote con estos números y con mi experiencia y conocimientos de muchos años, muchos más que los tuyos, sí te puedo decir, porque al principio lo decía, que en el gobierno de Chávez hubo mucho más presencia de militares que ahorita en el gobierno de Maduro. Lo que pasa es que ustedes no quieren hacer diferenciación, y sí la hay. Sí hay, por cierto, aquí voy a hacer un pequeño inciso. Prefiero 1000 veces un gobierno de Maduro que un gobierno de Edmundo González Urrutia o de María Machado. O sea, de esa vaina no te... Yo como opositor que soy, y es que por eso es que soy un opositor que no estoy contigo, que tú tampoco eres opositor, tú eres fascista. Tú eres un fascista, por cierto, estás en un país que te debe estar formando muy bien, porque el fascismo allá es del carajo. Por cierto, yo te voy a dejar de parábola porque van a comenzar a llegar bastante israelíes. Pero sigamos. En el Ministerio de Alimentación, que es un ministerio con temas estratégicos, hay 28 militares. En el despacho de la presidencia, es lógico que haya militares, hay 28. Y en la Asamblea Nacional hay 26. Ahora bien, en cuanto... Por cierto, que si están en la Asamblea Nacional no están en el gobierno. Fíjate que esto lo estoy viendo ahorita y no me había pasado por alto, o se me había pasado por alto. Entonces realmente ni siquiera son los 301 que te dije. Tienes que restarle esos 26 porque la Asamblea Nacional no es gobierno. La Asamblea Nacional es poder legislativo. En cuanto al rango de los militares, óiganme bien porque aquí viene la historia buena. Monómero, un poquito de vaselina. Ahí te va. Vamos a verlos por rango. O sea, de esos militares, ¿cuáles son los rangos que tienen? Según Monómero, el gobierno está manejado por las Fuerzas Armadas. Bueno, vamos a ver. Resulta que general en jefe hay uno. Mayor de la milicia hay 2. Tenientes hay 2. Mayor generales hay 3. Primer teniente hay 7. Sargentos superiores hay 8. Sargento segundo hay 8, general de brigada hay 8, sargento ayudante hay 9, sargento mayor primero hay 9, general de división hay 11,
sargento primero hay 20, teniente coroneles hay 23, mayores hay 31, sargento mayor de tercera hay 32, capitán 38, coroneles 39 y mayores segundos hay 50. Como puedes ver, cuando uno hace referencia de cómo son los mandos dentro de las Fuerzas Armadas, hay los mandos altos, los mandos medios y los mandos bajos. Aquí predominan los mandos medios y los mandos bajos. Lo que quiere decir, monómero, que aquí no hay una presencia de elementos de rango dentro de las Fuerzas Armadas que tengan control dentro de la administración pública o lo que es la administración del gobierno. Monómero, creo que nuevamente te he dejado como lo que eres, como un gran hablador de huevonadas. Nacional. Por cierto, debemos entender que dentro de la Asamblea Nacional hay una comisión de defensa donde deben haber unos militares para los que son temas de asesorías. Ese es otro punto importante porque no necesariamente pueden estar en comisión de servicios. También tiene que ver para la seguridad del hemiciclo. Hay diferentes actividades dentro de muchos ministerios que tienen vínculos con las Fuerzas Armadas o en materia de seguridad, como el caso del Ministerio de Interior y Justicia. Y si tienen ahí un coronel, un mayor, posiblemente tengan también un edecán, un asistente que está haciendo trabajo allí. Digo, por cierto, aquí no se aclara si hay algunos que estén en el Consejo Nacional Electoral. Ese punto también es importante. Tal vez son los que están dentro del Ministerio de Interior y Justicia, porque obviamente el Consejo Nacional Electoral, así como el Poder Judicial, también tendrá, y posiblemente sean algunos de estos rangos medios o rangos altos que están allí en temas de seguridad. Entonces, monómero, cállate la boca, porque tú le haces daño a Venezuela con tu mentira. Sigues insistiendo en la persecución de los disidentes. He visto varios casos en estos días, por supuesto, tras los fallidos intentos de golpe de Estado que dio María Machado con los comanditos, fueron muchos los detenidos, donde, bueno, buena parte de ellos han sido liberados y otros, por sus delitos, han sido procesados. Hoy veía que se había pasado una joven, le dieron 10 años por instigar al odio. A mí me da de verdad dolor por la muchacha porque estoy seguro que es víctima de la manipulación y del odio sembrado por el fascismo y por María Machado. Pero me sorprende cuando yo veo en las redes casi que pobrecita, le dieron 10 años por haberse metido con una chavista a través de un mensaje de WhatsApp que dio. Yo no encontraba el mensaje de WhatsApp y le di hasta que lo conseguí. Entonces, ella se refiere a la jefe de calle del CLAP, que además dice dónde está la calle, es decir, la ubica a la persona, calle 4 de no sé dónde, que prefiere una bolsa de gorgojo que el futuro de sus hijos. Bueno, ese no tiene el derecho la otra persona de ponerla, de someterla al escarnio público porque está diciendo la dirección donde está. Está diciendo, esta caraja está vendiendo a sus hijos y el futuro de sus hijos por una bolsa clara. Y sabes una cosa, monómero, déjame recordarte esta vaina. Los 28 desvividos que hubo el 28 de julio, todos, o casi todos, eran chavistas o miembros de las Fuerzas Armadas. No habían opositores. Tú por ahí en tu mensaje hablas de la gente en protesta que falleció. ¿Por qué protestaban esa gente? Porque querían tumbar a un dictador llamado Nicolás Maduro que estaba usurpando el gobierno. Te lo puedo decir yo que estuve en esas marchas. Y vi como María Machado se salió donde está una cuadra antes de BTV, se montó en una moto y se fue y desapareció. Por eso nunca creeré en esa mujer que tú llamas líder. Entonces, fueron a protestar decenas de jóvenes incitados por la mentira y la emoción del discurso de odio, cargado de odio de la señora Machado, el mismo odio que llevó a esta muchacha a escribir una nota en sus redes sociales negativa, pero resulta ser, monómeros, que cuando tú dices, bueno, pero es legítimo protestar contra un gobierno ilegítimo. ¿Un gobierno ilegítimo de dónde? ¿De quién? Del 2018, cuando se nos dijo que no fuéramos a votar en ninguna de las elecciones porque no se podía confiar en el CNE. Y nos lo dijo tu líder, María Machado, que no fuéramos a votar en el CNE, porque ese CNE era fraudulento, pero resulta que fue el mismo CNE al cual ella sí quería ir en el 2024 porque creyó que con unas primarias iba a ser entonces legítima su candidatura y al no lograrlo se tuvo que encasquetar al pendón, pero fue con ese pendón y ese mismo CNE en el 2018. Déjame decirte algo, monómetro. María Corina legitimó a Nicolás Maduro cuando aceptó esas elecciones del 2024 y de tal manera que a partir del 2018 él era presidente legítimo, de tal manera que todas esas protestas que ustedes hicieron y que tú avalas eran las ilegítimas, eran las ilegales y el gobierno estaba en pleno derecho a reprimirlas, como lo reprime el gobierno de tu presidente favorito Milei, como la reprime Noboa
en Ecuador o como las está reprimiendo Donald Trump en los Estados Unidos. Así que mejor cállate la boca, huevón, porque tú lo único que haces es dañar el país, la imagen del país, creando una falsa reputación de un gobierno que tiene 1.000.000 de errores, pero que los que nos quedamos aquí en Venezuela estamos trabajando con esos errores para que los corrijan, para que nos den un espacio para crear una oposición que ustedes destruyeron por ser unos animales, políticamente hablando, y también fuera de la política, son unos animales. Tu líder es un animal. Esa joven, lamentablemente, que le dieron 10 años, cayó dentro de esa situación. Y tú tienes las bolas de poner que es una presa política. ¿Cómo es una presa política? Si está procesada por instigación al odio, con un escrito que aparece en las redes sociales. Por cierto, porque también ponen 10 años. Bueno, lamentablemente la ley establece que son 10 años. El señor Nelson Soto, un colega tuyo, se cansó de decir las barbaridades más grandes contra Nicolás Maduro y Diosdado Cabello. No fue la pendejada que dijo esta niña. Y llegó encadenadito a Venezuela y aquí fue procesado, fue pasado por el sistema judicial porque irrespetó a las autoridades y sin embargo está libre. Entonces, ¿de qué carajo estás hablando tú cuando tú dices que se persigue la disidencia? Ahí está el libre. ¿Ok? Está libre este carajo que se lanzó a la gobernación de el Táchira y que estuvo preso. Daniel, el gocho, no me acuerdo ahorita su nombre, está libre Requesén y se lanzó a la gobernación de Miranda. Coño, tremendas persecuciones. Como te dice Jan, dándote una clase magistral. Una clase magistral. ¿Qué coño vas a...? O sea, ¿por qué vamos a estar armados? Ah, no, huevón. No, o sea, esta gente, este chavismo, tiene recibiendo ataques de tu líder y de la gente que persigue a tu líder desde hace 26 años. ¿O es que el golpe de Estado en el 2002, que tu líder firmó y que fue financiado por Pérez Recado, Estanga? El decreto de golpe de Estado de Carmona Estanga lo firma tu líder, María Machado. Era para ese momento el 4º francotirador más arrecho que había en el mundo. ¿Cuántas películas has visto tú de francotiradores? Bueno, échale bola. Este carajo era mejor que ellos. Pues bueno, fíjate una vaina. Pérez Recado está de nuevo en la palestra de la información venezolana, después está metido en 40.000 peos, porque aparece de la noche a la mañana como dueño de una casa que fue allanada hace varios meses y a que no adivinas dónde está la casa. A sorpresa, es la casa que está al lado de la Embajada de Argentina, donde estaban las guacharacas. ¿Ah? ¡Qué casualidad! Por eso era la rechera de la señora Mena, que decía que habían agarrado todas las casas alrededor y el otro Bolsa González que tenía unas jaurías de perro. No, lo que pasa es que le agarraron la base secreta que tenían ellos, porque estaban tan planificados los que iban a hacer. Por eso es que siempre el gobierno les dijo, pero si esos son unos autos exilados, ellos se metieron solitos allí. Claro, porque no era estar en la embajada, era estar en la casa de al lado. Por eso es que, bueno, deduzco yo esto. Esa es la jodedera que le tiene el capitán Diosdado Cabello cuando dice, no, pero ¿por qué no hablan de la escalerita negra? La escalera negra que le pasaba de la casa del embajador de Argentina, a la casa de Pérez Recado. ¿Será que en la casa de Pérez Recado estaban preparando las acciones de los comanditos? ¡Ah, qué casualidad! Y qué casualidad que hay un gendarme detenido, te voy a echar un cuentito que me voy a atrever a soltarte esto, que estaba esperando a 2 francotiradores del Mossad aquí en Venezuela. Tú no sabes nada, muchachito, tú no sabes nada. O sea, vegetal con pie. No tienes idea de lo que se está haciendo aquí en Venezuela y cuál es el tipo de influencia de la que tenemos. Tú hablas de Cuba. Marico, te quedaste hace 15 años atrás. O sea, lo sorprendente es que tú te fuiste hace poco de Venezuela. Y para que tú veas que tú estás tan lejos de lo que sucede en nuestro país, que tienes las bolas de decir que es que nosotros vamos siguiéndole los pasos a Cuba. Mariquito, nosotros le estamos siguiendo los pasos a China. A China es la que le estamos siguiendo los pasos. Venezuela está siguiendo toda la estructura de crecimiento que ha tenido China. Y por eso es que China está tan interesada en nosotros. Porque vio que aquí hay un potencial enorme y que vale la pena invertir. Así que quítate Cuba de la cabeza, huevón. Es China. Por último, mientes nuevamente cuando dices que aquí no se publicaron los resultados. Aquí se publicaron los resultados por 20 horas y tus amigos de Macedonia del Norte volvieron a tumbar la página. Es más, el propio comando de tu líder dijo que revisó los resultados en 1 hora, los revisados son súper arrechos y que no coincidían con las actas que ellos tenían. Pero te recuerdo, monómero, 8 candidatos de oposición se presentaron al TSJ. 8, eran 9 y 8 se presentaron. Y todos certificaron esos resultados, incluso el que está preso. Porque el de que está preso, aparentemente, presuntamente, también está metido en vainas raras. Y como, aunque yo siempre le he tenido muchas dudas a este gobierno, pero definitivamente todo lo que ha hecho la oposición me ha enseñado a tenerle más dudas a la oposición que al gobierno, esperemos que terminen las investigaciones y a ver qué sucede. Pero aquí no hay inocentes. En tu bando, monómero, hay una cuerda de delincuentes. Hay una cuerda de delincuentes. Y si no, a las pruebas me remito. ¿Dónde está Leopoldo López?
¿Dónde está Juan Guaidó? ¿Por qué lo señalan a ellos de haber recibido una fortuna de USAID y que ese dinero se desapareció? ¿Por qué el propio Julio Borges, que es del equipo cercano de tu máxima líder, señala a Leopoldo López de ladrón? ¿Por qué el señor embajador de Venezuela en Colombia, mejor dicho, del gobierno interino en Colombia, el señor experto petrolero, Calderón Berti, porque renunció a ese cargo, indicando que estaba asqueado de ver tanta corrupción de la gente de Voluntad Popular? Voluntad Popular y 20 Venezuela son lo mismo, es un padre y una madre. ¿Qué hizo Lilian Tintori con los 26 millones de dólares que recibió de la USAID? ¿Qué hizo María Machado con 90 millones de dólares que le dieron para unas supuestas elecciones en el Congo? ¿Qué hacía la gente de Súmate en Ecuador, donde presuntamente ha habido un fraude magistral? ¿Qué hacen los hermanos Toledo de Voluntad Popular con otros militantes de ese partido en un gabinete a la sombra en El Salvador? ¿Tiene vínculos con el hecho de que se han llevado a nuestros hermanos para allá? Eso es lo que tú defiendes. ¿Sabes algo? El bandido eres tú. Si te gusta mi contenido, por favor, házmelo saber. Tus comentarios me permiten conocer otras opiniones y enriquecer mis próximos análisis. Y si este lo consideraste bueno para romper el cerco mediático, compártelo. Epa mi llave, te invito a que me sigas en esta cuenta nueva. Así podrás continuar escuchando mis análisis, en caso de que me saboteen esta por la cual me has seguido hasta ahora.